Obrim el nostre espai dedicat a la salut bucodental de la mà de la Clínica Dental Primitivo Roig i el saludem ja. Bueno, recordant que està ahí en el carrer de Juan de Auster número 4, en el centre de Valencia. Primitivo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena vesprada. Hola, muy buena vesprada. Bueno, pues el otro día hablábamos ya un poquito de lo que era la odontología en plan global y ya vamos a iniciar, ¿no?, una serie de aspectos más concretos de la odontología y vienes hoy acompañado, ¿verdad, Primitivo? Sí, hoy me acompaña la doctora Ana María González, que es ortodoncista en nuestro equipo y que me parecía muy interesante que también aportara su visión y diera algunos consejos a vuestros oyentes. Que hay que ver lo de moda que está, lo de la ortodoncia, ¿eh? Antes eran unos bichos raros los niños que llevaban aparato, nos acordamos todos cuando íbamos al cole y ahora está generalizado y hasta te lo piden, ¿eh? Si no llevas, eres tú el rarito, ¿eh? Efectivamente. Ana, ¿qué tal? Ana González, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues esto es así, ¿verdad? Esto que acabo de decir, que ahora los niños quieren ser como los demás y tener los dientes todos perfectos y estupendos, ¿no? Sí, los padres también lo demandan, que los hijos lo tengan bien. Claro. Bueno, ¿cuándo conviene llevar a los niños al dentista por primera vez? Al margen de la ortodoncia, ¿cuándo es, digamos, lo idóneo para acudir al dentista? Pues fundamentalmente tiene que haber dientes en la boca. Entonces, a partir de los 3 años, que es cuando ya ha terminado generalmente de salir los dientes de la dentición infantil, pues sería un buen momento. También a veces está recomendado por un pediatra, vienen los padres porque ven a lo mejor alguna anomalía, pero lo importante realmente yo creo que es crear un hábito, es decir, que los niños vayan viniendo, vayan tomando contacto con la clínica y de esa manera, pues una vez que tengan que realizarse un tratamiento, pues puedan disfrutar realmente de esa visita al dentista. ¿Cómo es esa primera visita de los nanos? ¿Son más reticentes que los adultos o llegan con más relajación? Los niños suelen venir muy tranquilos. Sí. Sí. Si en alguna ocasión viene alguien que viene acompañado por el padre, igual es más el padre el que tiene miedo y le ha transmitido, pero enseguida, hablando con ellos, diciéndole lo que vamos a hacer, contándoles el proceso, lo que generalmente, como en la primera visita no les hacemos nada en concreto, simplemente les vemos, hablamos con ellos y les informamos, la visita suele ir muy bien. Claro, eso también ayuda, supongo que una barbaridad. ¿Qué edad aproximada recomienda, doctora, para iniciar un tratamiento, ahora sí, de ortodoncia infantil? Pues mira, es difícil determinar una edad precisa, porque cada niño tiene un desarrollo y un crecimiento diferente. Y también depende un poco del tratamiento que se tenga que realizar. Hay tratamientos que necesitan corregir los huesos maxilares de la mandíbula. Entonces, esos son tratamientos de ortopedia funcional. Luego hay otros tratamientos que van enfocados únicamente a los dientes, que es la ortodoncia en sí. Más sencilla, ¿no? Lógicamente. Bueno, diferente. Entonces, lo ideal es que el paciente se vaya a revisiones anuales. O sea, su revisión anual y entonces ahí en ese momento el dentista es el que tiene la oportunidad de realizarle el tratamiento en el momento adecuado. ¿Tiene consecuencias esto de no realizarse o retrasar un tratamiento necesario de ortodoncia? Pues mira, las consecuencias de una malposición dentaria pueden dar a la larga problemas periodontales, con una posterior pérdida de dientes, también da problemas articulares, problemas digestivos y, bueno, luego problemas de interacción social. Porque y de dicción incluso, ¿no? Hasta de dicción también, pueden dar, También, en algún caso sí. Entonces hay un complejo ahí a la hora de sonreír que conviene pues, ser mirado, ¿no? Claro. Me pregunto una cosa que me llama la atención. Lo normal, por lo que se ve, es que los dientes no salgan todos perfectos. Es muy raro, ¿no? La persona que tenga la suerte de que su dentadura sea, bueno, de dentista, ¿no? Bueno, ahí la genética es un factor muy caprichoso. Sí. Depende un poco de cómo son los progenitores, los padres, incluso los abuelos y qué herencia recibe bucodental el niño, pero sí que hay niños que suelen venir ya con una dentición muy favorable y otros que lógicamente que no. Y luego también no todo es genética, también están los cuidados, los hábitos, claro, y la prevención. Aquello de los chupetes, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. Efectivamente. Que les damos chupetes a los nanos cuando son pequeñitos y luego aquello, no digo difícil de corregir, se va alargando. Pero se va alargando, ¿verdad, doctora? Lo importante en estos tratamientos de ortodoncia, nosotros, nuestra filosofía, y que comparten también muchas más colegas, es que la ortodoncia
tan malo es hacerla antes de lo que toca como más tarde. Claro. Pero al mismo tiempo que asumimos que hay un momento ideal de realizarla, también hay otra ley máxima que es que nunca es tarde. O sea, más vale hacerla que no hacerla. Claro. Entonces, por eso cada vez más adultos se están sumando al carro de la ortodoncia y al poner los dientes en el sitio ideal. Y eso que dicen algunos padres, doctora, bueno, como yo veo que los adultos también se lo ponen de mayores y les queda fenomenal, no me corre prisa lo del niño, que tenga los dientes como los tenga, ya los arreglaré cuando sea mayor él. ¿Esto cómo lo ve? A ver, esto es que es algo que suele llegar a la consulta, ese tipo de pensamientos o de creencias, ¿no? Entonces, lo que hay que hacerles entender es la problemática que presentan en ese caso y si es necesario empezar en ese momento, pues explicárselo bien. Claro. En otras ocasiones hay que retrasar un poco el tratamiento y el padre a lo mejor sí que quiere empezar, Claro. pero hay que hacerles entender también claro. que hay que esperar, que hay un momento oportuno y ese es el que hay que aprovechar. Claro, cada problema tiene su solución en su momento adecuado, ¿no? Eso es. Lógicamente. ¿Qué técnicas han evolucionado más en este campo de la odontología? Pues todas las técnicas desde hace unos años han evolucionado muchísimo. Los braques de baja fricción, los braques linguales, pero yo creo que... Los invisibles, ¿no? También. Sí, a ver, ahí es donde iba. Que la técnica de la ortodoncia invisible o ortodoncia plástica, que se llama también, con alineadores, esa técnica creo que es la más puntera. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es la estética. Lógicamente, hoy en día la gente demanda muchísima estética. Esta ortodoncia es una ortodoncia transparente, prácticamente no se aprecia que se lleva en la boca. Es muy cómoda. Sí. Lo retiras para comer, con lo cual a la hora de las comidas pues uno come lo que quiere, cuando quiere, con lo que quiere, en fin. Es muy confortable de llevar. Sí, aunque yo tengo algún amigo también dentista que siempre recomiendan los aparatos de quita y pon, cuidado que son más de quita que de pon, ¿no? Es que requieren un compromiso por parte del paciente. Eso sí, es quizá la única desventaja o inconveniente que pueda tener es que el paciente tiene que comprometerse para llevarlo el tiempo necesario. Porque los de toda la vida, los brackets de toda la vida metálicos, hombre, tienen una fuerza, ¿no? Y una capacidad de trabajo que siempre a un dentista le hace todo un poco más sencillo, ¿verdad? Están 24 horas, sí, Claro. en boca. Bueno, ¿y los adultos han perdido ya el miedo o la vergüenza a veces también a llevar ortodoncia? Yo creo que más que miedo, es más que el tratamiento de ortodoncia siempre ha ido enfocado a niños y adolescentes. Entonces, realmente la definición de ortodoncia es poner los dientes rectos. Claro. Dientes tenemos todos, los niños y los adultos. Lógicamente, el adulto se ha ido dando cuenta y les hemos ido dando esa información de que sí que pueden corregir su sonrisa, sí que pueden mejorar su aspecto y sí que, sobre todo, ya no solo por estética, porque otros pues vienen para corregir su forma de masticar. Claro. Otros vienen pues para tratar un dolor articular, refieren dolores a lo mejor de cabeza o de cuello que también en algunas ocasiones podemos mejorar con los tratamientos de ortodoncia. Y ya para terminar, el tiempo, eso que tanto preocupa sobre todo a los adultos, ¿también ha cambiado mucho los tiempos de ese tipo de tratamiento, sobre todo para la gente ya adulta? Pues sí, realmente con la mejora de las técnicas, con la evolución de las técnicas, los tratamientos vienen siendo más cortos. Es así y es algo que es una motivación también para el paciente, sobre todo para el paciente adulto, tener... Aún así, hay que tener paciencia, que esto de correr en medicina no es nada conveniente. Efectivamente, ahí es donde iba, que yo siempre digo a los pacientes que lo importante es terminar y terminar bien, no terminar con prisas. Muy bien. Pues doctora Ana González, muchísimas gracias. Y también a Primitivo Roig, una semana más, gracias a los dos. Ha quedado todo muy claro y si queda alguna duda, bueno, pues la podemos resolver la semana que viene, ¿les parece? Muy bien. Gracias a los dos. A vosotros.